Gloria de Dios en el 2023, retornando a la gloria de Dios en el 2023. ¿Sabe? Durante el año que pasó, el 2022, muchos de nosotros perdimos, digamos, diferentes cosas. Perdimos a veces el tiempo, en ocasiones perdemos dinero, ¿verdad? Quizás en transacciones que no convinieron precisamente. También perdimos quizás muchas cosas. Algunos de nosotros quizás el trabajo o en muchas ocasiones perdemos algo más de más importancia. El día de hoy quiero que meditemos acerca de ello, ya que nosotros podemos perder la gloria de Dios. La nación entera, hermanos, en el 2022, y si no ponemos atención para el 2023, puede también seguir creciendo esto, ha perdido la gloria de Dios. La nación ha perdido la gloria de Dios. Muchas de nuestras familias hemos perdido la gloria de Dios. Personalmente, cada uno de nosotros podemos y tenemos el potencial de perder precisamente eso, la gloria de Dios. Hemos perdido el interés en atender a la voz de Dios. Lastimosamente esta es una realidad, no solo lo que ocurrió en el 2022, sino puede volver a ocurrir en el 2023 si no ponemos atención al siguiente mensaje y actuamos para poder contrarrestar el seguir perdiendo la gloria de Dios. En muchas ocasiones el cristiano en el momento de recibir a Cristo, mis hermanos, se encuentra la persona en fuego. ¿Alguna vez ha tenido o ha visto una persona que ha recibido a Cristo y la persona se encuentra en fuego? Se encuentra ardiente por las cosas de Dios. Esta persona quiere servir, pero más adelante ese fervor se convierte únicamente en cenizas. ¿Sabe? Y en este año que inicia, como les decía anteriormente, mis hermanos, en esta introducción, este año que inicia, hermanos, es una nueva oportunidad de buscar, tener el deseo de volver el fuego en nuestras vidas. Esta es una nueva oportunidad, un nuevo día. Todos estamos empezando igual, ¿correcto? Nadie empezó con más ventaja del año pasado. Todos iniciamos el 1 de enero. Tenemos esta oportunidad, hermanos, de cambiar nuestro futuro, por así decirlo. En el libro de Jueces, hermanos, encontramos la historia de cómo Israel pierde la gloria de Dios. Y una vez que la pierde, el Señor les ayuda a encontrar su camino de regreso a Dios, trayendo su gloria de vuelta a Israel. La historia del avivamiento después del fracaso se podría comprender de esta manera. Un avivamiento real que existía en la vida de Israel cada vez que tropezaba y llegaba al fracaso. Bajo la dirección de Dios, los judíos habían sido liberados de las cadenas de esclavitud que habían tenido en Egipto por 400 años y más adelante estuvieron en el desierto y llegaron finalmente a la tierra que fluye leche y miel. Observe conmigo el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Jueces. Si está ahí en Jueces, solo ahí sentado, sígame con su vista en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Jueces. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias por esta historia, Señor, que nos va a abrir, Señor, el paso, mi Dios, para poder entender qué es lo que necesitamos que hacer como personas, como familia, como nación, para poder traer de vuelta la gloria de Dios en este 2023. Señor, que empiece en nuestros corazones. Despierta el avivamiento, Padre eterno. Después de haber pasado el 2022 con buenas, con malas, con bajas, con altas, Señor, pero finalmente, Señor, la gloria sea para ti. Por todo, Señor, lo que nos has permitido vivir. Y ahora el día de hoy que iniciamos, Señor, el 1 de enero del 2023, te rogamos, Señor, que la gloria de nuestro Salvador sea proyectada a través de nuestras vidas, a través de lo que digamos, hagamos, como familia, como persona, como nación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Iniciamos aquí, mis hermanos, donde el Señor nos dice: y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá significa adoración. Es interesante la palabra Judá o el nombre Judá, que significa adoración. Es como si el Señor les estuviera diciendo: la adoración subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Israel: la adoración,
les guiará a través de esta tierra. La adoración a Dios, al Creador, a nuestro Salvador. Y Dios le dio esta tierra, la tierra buena, la tierra por la cual fluye leche y miel, porque así lo había prometido el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Este fue el regalo de Dios, por así decirlo, a los hebreos. Dios mismo se había dado a sí mismo para ser su Dios y su Señor. Él lo había prometido, Él lo cumplió. Dios les había dado la ley, Dios les había dado la tierra de Canaán, pero ellos negaron a su Dios. Ellos finalmente rehusaron la ley y despreciaron la tierra. Dios, como conocemos la historia, o la vamos a conocer durante la lectura de la palabra de Dios, Dios entonces les mandó un juicio. Ahora quiero que observemos lo siguiente, un gran paralelo que encontramos en esta historia, en la historia que acabamos de iniciar en Jueces, con lo que está ocurriendo precisamente el día de hoy con las familias, con la nación o con nosotros personalmente. Vamos a encontrar un paralelo muy distintivo, hermanos, y lo vamos a ver, lo vamos a encontrar en esta tarde. Así como Dios le dio la tierra a Israel, a los judíos, hermanos, cada uno de nosotros podemos estar de acuerdo que Dios en su infinita gracia, escuchen bien, este mensaje es para usted, que es emigrante como su servidor, que ha llegado a esta nación, hermanos, y que hemos recibido de la bendición de poder estar tranquilamente y seguramente en una nación como los Estados Unidos. ¿Podemos decir amén a esto? Creo yo, si no un 90 o un 80% de los que estamos aquí precisamente venimos de una tierra extranjera. Su servidor lo es. ¿Sabe? Yo tengo la certeza que de igual manera como los padres de esta nación tuvieron el deseo de ser aquellos que venían a la tierra prometida, aquellos peregrinos que llegaron por primera vez a esta nación, hermanos, con el sueño americano. Por supuesto, en aquel entonces no se llamaba América a la tierra que habían llegado, pero en este entonces nosotros, hermanos, sí hemos llegado a esta tierra para así disfrutar de este sueño americano. ¿Estamos de acuerdo en ello? ¿Sabe? Lastimosamente, así como la gloria del Señor se apartó de Israel, de esta misma manera nos hemos alejado, hermanos, como nación, o como personas, como familias, o como iglesia de la gloria de Dios. Esto es importante, hermanos, y mire acá, esta tarde, hermanos, estaremos viendo que existen tres diferentes generaciones, de las cuales cada una de estas generaciones representan a cada uno de nosotros. Cada una de estas generaciones van a representar a cada uno de nosotros presentes aquí en esta tarde. Y quiero que pongan bastante atención, hermano, ya que vamos a ver tres diferentes generaciones y quiero que nos identifiquemos con alguna de ellas. Usted mismo, sin necesidad de que me lo cuente, se va a poder identificar con una de ellas. Vamos a ver primeramente la primera generación, a la cual yo le llamaría la generación que genera. La generación que genera. La segunda generación es la generación que contempla. La generación que contempla. La tercera generación es simplemente la generación que malgasta o dispersa. Dios le dio a Israel un extraordinario inicio, así como nos lo está dando a nosotros, cada uno de nosotros, este 1 de enero. Ya nos dio la bendición de poder llegar a este país. De igual manera, el Señor le ha bendecido a este país de una manera increíble, mis hermanos, en la cual nosotros podemos gozarnos de ello. Y con esto en mente, hermano, quiero que concentre su atención en la primera generación. Vamos a hablar de la primera generación, la generación que produce. La generación que produce. Al tiempo de esta generación le vamos a llamar también la generación de la gloriosa conquista, porque fue precisamente a través de esta primera generación, por así decirlo, que el Señor llevó al pueblo de Israel a una gloriosa conquista. Por años, hermanos, Israel había vivido en esclavitud. Ahora, hermanos, se encuentra disfrutando de las gloriosas victorias que el Señor les había dado a través de la mano de Josué. Josué los guió a victorias una tras otra, vieron murallas caer. Ellos a través de Josué vieron reinos sometidos al ejército de Jehová de los ejércitos. A través del mandato de Josué, Israel se continuó firme haciendo la voluntad de Dios. Así también con nuestra nación. Los primeros personas que llegaron aquí a estas tierras deseaban hacer la voluntad del Señor y se mantuvieron firmes en sus convicciones.
Ahora, cada uno de nosotros hemos venido, por aquellos que se pueden identificar con un servidor, hemos venido de una corrupción de religión hueca y sin nada que ofrecer. ¿Están conmigo? ¿Saben? En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ir a México, mis hijos, mi hija y mi esposa, a dejar a mi padre allá en la ciudad de Hermosillo. Tuvimos la oportunidad de llegar también a visitar donde están los restos de mi mamá. Es precisamente en un templo católico. Entramos ahí, mi hija por primera vez entró a un templo católico y una de sus reacciones dice: papá, no se mira felicidad en este lugar. Muy interesante, porque esa fue la primera observación que dio mi hija. Hermanos, muchos de nosotros venimos de ahí. ¿Me equivoco en ello? ¿Sabe? Venimos de una situación, hermanos, donde no tenía sentido. Podemos reconocer, hermanos, la libertad entonces que tenemos hoy en Cristo. ¿Puedo escuchar un amén, por favor? ¿Sabe, hermanos? Muchos de nosotros hemos vivido bajo la opresión de gobiernos tiranos que han absorbido la vida de sus ciudadanos y han ahogado las esperanzas de su gente. ¿Se puede identificar conmigo en ello? Hemos sido oprimidos por muchísimo tiempo. ¿Sabe? Israel vivió también oprimido por 400 años en esclavitud. Finalmente Dios les dio la libertad. Ellos desobedecieron, optaron por desobedecer y estuvieron 40 años en el desierto. Finalmente llegan a esta tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y es por eso que la generación que ha optado, hermanos, por salir de sus lugares de origen con nada más que un sueño y un deseo de cambiar su futuro y de sus familias, hermanos, es la generación que produce. ¿Se puede identificar con ella? Si usted es como su servidor, hermanos, creo yo que podemos recordar esos tiempos donde salimos de una opresión, llegamos a la libertad. Y ¿sabe qué? Muchos de nosotros, por debido a esa libertad, recibimos a Cristo en este país como nuestro Salvador. Quizás no sea el caso con usted, pero en muchas ocasiones suele ocurrir que cuando llegamos a este país, finalmente encontramos la libertad en Cristo. Esa es la generación precisamente que produce. Pero rápidamente vayamos a la segunda generación. La segunda generación es la generación que contempla. Le vamos a llamar la generación que contempla o la generación que especula. Al tiempo de esta generación, hermanos, vamos a llamarle los días de especulación. Vayamos a Jueces, ahí donde estamos en Jueces, capítulo 2, versículo 1 y 2, y observemos lo que el Señor nos dice. Dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová, en el versículo 1 del capítulo 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis derribado. El Señor está hablando acerca de la primera generación, la generación que produce. Y luego observe lo siguiente: pero vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Les pregunta el Señor. Esta es la generación que contempla. Mas vosotros, le dice, no habéis atendido a mi voz. La generación que contempla. Es como si Dios les estuviera diciendo: ¿por qué has hecho esto? No los traje yo de Egipto. Yo les hubiera podido haber dado la victoria. Yo les dije que no hicieran pacto con los moradores de esta tierra, mas han hecho completamente lo contrario. Han únicamente contemplado, no han hecho lo correcto delante de mis ojos. Déjeme decirle, hermano, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué el pueblo de Israel hizo todo lo contrario de lo que Dios les había dicho? Dios mismo le responde esta pregunta en este mismo libro, en el versículo 7. Observe lo que dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos habían visto, y esto es digno de subrayar. Si usted puede subrayar ahí en su Biblia, hermanos, observe lo siguiente: ellos hicieron lo correcto delante de Dios cuando vieron las obras de Dios, cuando le servían. En otras palabras, Dios obraba, ellos observaban, entonces le creían a Dios. Josué y sus descendientes habían servido al Señor, y lo vemos en el versículo 10.
y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Ahora, cuando escuchamos esas palabras, esto lo podemos entender, ya que es un eufemismo, ya que la generación de Josué, al igual que Josué, ya habían muerto. Había una nueva generación, dice el versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es la generación, hermanos, que únicamente se mantiene observando. Esta generación que no tiene el deseo de seguir, continuar. Esta generación únicamente contempla, esta generación no produce, es únicamente está contemplando lo que Dios había hecho. Una generación que produce. Y si no tomamos cuidado, hermanos, nuestra siguiente generación, la otra generación, nuestros hijos únicamente contemplarán aquello que nosotros le llamamos fe. Es necesario que nuestros hijos trabajen su propia fe. Es necesario que ellos se acerquen al Señor, al igual como usted lo ha hecho, pidiendo misericordia para poder llegar a la tierra prometida. Es necesario que nuestros hijos también, ellos comprendan, hermano, la necesidad de poner en práctica su propia fe. ¿Sabe? Hay otra generación, y vamos a ir rápidamente a través de la primera y segunda, como ya lo estamos viendo. Hay otra generación, y no la generación que vino a este país sudando, hermanos, gotas de sangre para poder salir adelante, sino no estamos hablando tampoco de la generación que se ha mantenido únicamente observando o contemplando aquello que sus padres han logrado. Ahora vamos a ver lo que nos dice Jueces capítulo 17 versículo 6. Jueces 17 capítulo 6. Ahí mismo en el libro de Jueces dice la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, estoy aquí para decirles que es precisamente donde muchos de nosotros, cristianos, nos encontramos. Esta es la siguiente generación. Esta es la generación, le voy a llamar la generación que dispersa. La generación que dispersa. Esta es la generación que hace lo que bien le parece delante de sus propios ojos. No que hagan el mal, porque muchas personas me pueden decir: pastor, yo no me porto mal, pero sí, no sigue la voluntad del Señor. Está únicamente haciendo lo que bien le parece delante de sus propios ojos. Y le recuerdo, amigo, hermano mío, en Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe? La iglesia de hoy en día desafortunadamente se encuentra en esa posición, haciendo lo que bien le parece. Y no se ofenda, mi hermano, no estoy hablando estoy hablando en general, en términos generales, no de la Iglesia Bautista Libertad. Pero próximamente estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ese tiempo glorioso, hermanos, que podemos efectivamente celebrar la resurrección de nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Empieza a incluir conejos, empieza a incluir huevos, empieza a incluir etcétera, etcétera. ¿Sabe? Muy interesante, me puse a pensar en eso. Los judíos también celebran lo que es el Passover, lo que viene siendo la Pascua. Pero ellos no tienen por decir así decirlo, un canguro que lo represente ese día tan especial. El canguro de la Pascua, ¿verdad? No existe nada de eso. Pero ¿por qué nosotros como americanos, después de haber venido de un lugar de opresión, seguimos haciendo lo mismo, poniendo figuritas que son, bueno, que no se representan absolutamente nada a la resurrección de Cristo? Hermanos, ¿están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sabe? Es lo que está ocurriendo en nuestra generación. Estamos haciendo lo que bien nos parece y no la voluntad de Dios. Ahora, hermano, le puedo preguntar a una persona, hoy en día le puedes preguntar a un alumno, por así decirlo, de high school, que alguien le puede preguntar: ¿qué harías si encontraras a tu amigo copiando en el examen de admisión para la universidad? ¿Qué harías? Tú lo reportaras. Lastimosamente, hermanos, este tiempo de relativismo lo ha llevado a otro nivel, ya que la respuesta de este alumno al cual se le pregunta: si tú supieras que tu amigo está copiando para entrar a la universidad, ¿qué harías? La respuesta, antes de que la diera la respuesta, la persona le iba a decir: ¿sabes qué? Recuerda que no hay ninguna respuesta mala. Puede ser bien, puede ser reportarlo o no.
simple y sencillamente no hay una respuesta mala. Hoy en día las escuelas públicas enseñan que si 2 más 2, el niño decide que es 8, está todo bien. 2 más 2 es 8. No le digas que no le digas que está mal, porque lo puedes traumar. Enséñale al niño que 2 más 2 es 8. Que si quiere ser conejo el día de hoy, sea conejito. Que si quiere ser gatito, sea gatito. El relativismo lo hemos llevado a un completo desorden, hermanos. ¿Sabe? Hace 60 años aproximadamente se creía en una encuesta que se hizo aquí en los Estados Unidos, 65% de los estadounidenses creían que la Biblia en efecto era la palabra de Dios. Esto fue 60 años atrás. La misma encuesta se volvió a hacer en el año 1992. Para entonces, hermanos, únicamente el 32% de los estadounidenses creían que la palabra de Dios era en efecto la palabra de Dios. Eso fue 30 años atrás. Estoy casi seguro que el día de hoy, hermanos, ese porcentaje sería aproximadamente de 17 a 18% de estadounidenses que creen en la veracidad de la palabra de Dios. Y uno puede decir, pastor, pero eso es en el mundo. Eso no tiene nada que ver con el mundo cristiano. Déjeme decirle, hermano, que el día de hoy hay personas que vienen a la iglesia y quizás que están sentados en este momento, que forman parte del 52% de personas que únicamente creen que la verdad absoluta no existe. Por lo tanto, la Biblia no es la palabra de Dios. 52% de cristianos evangélicos dicen creer, o dicen, mejor dicho, no creer, que la palabra de Dios es en realidad veraz. ¿A qué punto hemos llegado, hermanos, como nación? Como familias, como personas. Esto es, damas y caballeros, lo que está delante de nosotros. Dios les dice al pueblo de Israel: los dejaré porque han hecho pacto con los cananeos. Observe Jueces, capítulo 1, versículo 19, y vea conmigo cómo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y Jehová estaba con Judá. En otras palabras, Jehová estaba en la adoración, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en el llano. ¿Por qué? ¿Por qué no los pudo arrojar? Los cuales tenían carros errados. Aquí vemos algo diferente, mis hermanos. Vemos aquí a Judá derrotando a aquellos que el Señor les había puesto en las montañas. Ellos habían confiado en el Señor, finalmente los derrotaron. Pero ellos observaron que había en el valle soldados con carros errados. Los carros errados vendrían siendo lo equivalente el día de hoy a tanques de guerra, por así decirlo, a tanques de guerra. Dios les habría dado la victoria únicamente si hubieran confiado en Jehová, pero ellos decidieron: no pelearemos contra ti, ya que tú eres más fuerte, y en su lugar haremos un pacto con ustedes, ya que no podremos removerlos de la tierra. Recuerda, hermanos, esta es la generación que está dispersando. Esta es la generación que dispersa. Y sabe, hermanos, no solo que ellos temieron a sus contrincantes. Y la pregunta es, hermanos, la pregunta es para cada uno de nosotros el día de hoy: ¿cuáles fueron los cananitas en su corazón en el 2022? ¿A qué le tuvo miedo el 2022? ¿Cuáles fueron los carros errados a los cuales usted se enfrentó y dijo: mejor no me enfrento a ellos? ¿Cuáles fueron sus cananeos el año pasado? Y mediten esto. ¿Podría haber sido quizás la educación de nuestros hijos? La hemos dejado en la merced de la educación secular, la cual no enseña valores eternos, sino únicamente filosofía humanista, y lo hemos dejado porque ellos tienen los carros errados. Pastores, que usted no entiende, ellos tienen los carros errados y yo no tengo la posibilidad ni siquiera de considerar la educación cristiana para mis hijos. Usted está temiendo a los carros cerrados, hermano. La educación de nuestros hijos la hemos dejado en las manos de personas seculares. También, hermanos, las drogas se han apoderado de nuestra juventud. Escuche bien, por favor, padre, escuche bien. Las drogas se han apoderado de nuestra juventud con la bandera de que ahora son legales.
y afectan las neuronas de nuestros hijos, y nosotros lo único que hacemos, hermanos, es decir, ya es legal, pastor, ya no podemos hacer nada, le tenemos miedo a los carros errados. Hemos dejado de confiar en nuestro Señor. Hemos dejado a nuestros hijos que decidan por sí mismos su orientación sexual. Y el mundo secular les ha enseñado que ellos pueden decidir lo que quieren ser. Esto, mis hermanos, esto es tener miedo al carro errado. Cuando podemos confiar en Dios, podemos confiar en nuestro Señor y enseñarle a nuestros hijos lo hermoso del plan de ellos que el Señor tiene para ellos cuando un hombre y una mujer se casan de la manera correcta, llegando puros al matrimonio. Pero el mundo lo hace, pastor, le ha tenido miedo al carro errado. ¿Saben? Nuestros hijos tienen que saber que el plan de Dios es para un hombre y una mujer, y ese es el plan de Dios para ellos. No lo que enseña el mundo. ¿Qué importa lo que enseñó el mundo en el 2022, hermanos? Manténgase firme este año. Manténgase firme por su familia, hermano mío. Ore por ellos. Entérese lo que están viendo en su celular. Entérense lo que se están metiendo, hermanos, a través de esos famosos cigarros electrónicos. Cuidado, hermano, por favor. Cuide a su hijo. Joven, cuídate, por favor. No juegues con esto. Tienes que ir a los montes como lo hizo Judá, en adoración. ¿Dónde, mis hermanos? Responda a esto. ¿Dónde está la generación que se levantará en este 2023 y hará lo que Dios nos demanda en el lugar de que las personas quieran hacer únicamente lo que es correcto delante de sus ojos? ¿Quién se va a parar, hermanos, y decir, voy a hacer lo que es agradable delante del Señor y no lo que es fácil? Tenemos que enseñar el carácter bíblico a nuestros hijos, hermanos, en este 2023 y no entregarlos a filosofías baratas que se las llevará el viento finalmente. Hermanos, déjenme hacerle esta pregunta y por favor contéstelo con un amén. ¿Quién se parará en la grieta con su servidor en este 2023? Para que nuestros hijos, hermanos, no tengan que pasar lo mismo que pasaron en el 2022. Pero tenemos que ser la generación, hermanos, que está dispuesto a producir. No únicamente a quedarse en las bancas observando a ver qué pasa, sino hacer algo para ello, mi hermano. Tenemos el día 1 de enero, el día de hoy, tenemos el primer día para hacer un cambio. Había cananeos entonces en los cuales temieron. Había también cananeos que también fueron favorecidos por Israel. Escuche lo siguiente, fueron cananeos que fueron favorecidos por Israel. Escuche lo que dice este versículo. Pero cuando Israel, el versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, escuche bien, cuando cada uno de nosotros que hemos venido a este país y ahora nos sentimos fuertes, ya no necesito venir a la iglesia, pastor, ya estoy bien, tengo trabajo el domingo, y si supiera, tengo 2 trabajos el domingo. Dice la palabra de Dios, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? Tributarlos quiere decir un trabajo de esclavo. Ellos, los israelitas, dijeron, podemos usar el trabajo de estos cananeos para deshacernos de ellos. Mejor vamos a ponerlos a trabajar, que trabajen para nosotros. Los israelitas dijeron, imaginemos lo que podemos ganar si es que podemos hacerlos trabajar a ellos como esclavos. En otras palabras, legalicemos esto otro. ¿Sabe qué, hermano? Nadie puede ganar si legalizamos todo aquello que aquello que es despreciable delante del Señor. No podemos, hermanos, vivir de acuerdo con una idea de legalizar el aborto una vez más. No podemos vivir con la idea de legalizar las drogas. No podemos vivir ni siquiera con la idea del tráfico de humanos. Y todo esto, mis hermanos, se habla en las iglesias de Cristo. Pastor, ¿cómo así el tráfico de humanos? ¿Qué quiere decir con esto? Usted conoce quizás a alguien, hermanos, o quizás usted mismo lo es, una persona que ha pagado para traer a una persona de otro país, y ahora esa persona, si eres varón, esa persona que es mujer, tiene que vivir contigo para ser la tributaria tuya. Ese, amigo mío, es tráfico de humanos. ¡Qué silencio! Con esas cosas, hermanos, tiene uno que trabajar. Eso no se hace.
Eso es ser tributario. Esa persona ha hecho tributaria a esa otra persona, haciéndolo una esclava, porque te sientes fuerte, varón. Escucha bien. Tomamos a estos cananitas, hermanos, hagámoslos tributarios, me favorece a mí y esto es todo lo que yo quiero. Para eso vine a este país, para hacer lo que yo quiera. Hay cananitas a los cuales tenemos así como dejarlos ser como son. Hay cananitas, hermanos, que los tenemos tributarios, y hay cananitas con los cuales tenemos ahora compañerismo. Escuche bien, hay cananitas con los cuales tenemos compañerismo. Versículo 32 del capítulo 1. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Ellos vivían entre los israelitas. Estos cananeos empezaron a vivir entre ellos, y conforme nos vamos a dar cuenta a través de la lectura del año, hermanos, nos vamos a dar cuenta e informarnos acerca de cómo es que el hecho de que vivieron juntos llegaron a compartir sus religiones, sus prácticas paganas. Mas Dios dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues, dice la palabra de Dios, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pero pastor, que no sea tan legalista, ¿verdad? Siempre me pone así. Dice: pastor, yo tengo amigos en el mundo con los cuales tengo compañerismo, y ¿sabe qué? Me la paso bien con ellos porque son gente bien, es gente educada, son buenas personas. Alguien dijo: el pecado te llevará más allá de donde tú quieres ir, te tendrá ahí más tiempo de que tú querías estar, y te hará pagar más de lo que deseas pagar. Escucha bien, hermano, escucha bien. Cuidado con esas amistades. Estás teniendo compañerismo con cananitas. Y Jueces 2:2 dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Quizás durante el 2022, hermanos, hemos temido al cananeo por sus carros cerrados. Quizás, hermanos, les hemos favorecido estando de acuerdo con sus prácticas. O quizás, hermanos, incluso tenemos compañerismo con estos cananeos. Cuando el Señor nos ha dicho: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículo 17. La primera generación genera, la segunda generación contempla, la tercera generación malgasta o dispersa, y la gran consecuencia nos dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 2 versículo 3: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Con la cual de estos, hermanos, se identifica usted? ¿Con la cual de estas generaciones usted se identifica? En el versículo 4, hermanos, nos dice la consecuencia. Dice: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Hermano, gloria a Dios que el Espíritu Santo no se apartará de usted si es salvo. Amén. Estamos bien en eso. Pero ha de llorar lágrimas, hermanos, cuando vea las consecuencias de haber ignorado las palabras de nuestro Señor y haber dicho: a mí no me va a pasar esto, pastor. Yo puedo estar en acuerdo con el mundo porque simple y sencillamente he tenido temor a los carros errados que están delante de nosotros. O no he tenido ni siquiera temor y sigo teniendo compañerismo con estas personas. Incluso les soy parte de su celebración, las cosas aquellas que son desagradables delante de Dios. Pero también puede preguntar: pastor, en verdad he entendido este mensaje y la verdad es que ha llegado a mi corazón. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿O está todo perdido? ¿Hay algo que se puede hacer para este nuevo año, el 2023, que está delante de nosotros? La palabra de Dios nos da la respuesta, y la palabra de Dios nos dice que sí. En Jueces capítulo 2 versículo 16, el Señor dice lo siguiente: y Jehová levantó jueces que los liberase de mano de los que les despojaban.
El Señor, hermanos, levantó jueces. La palabra jueces es la misma que habla de la salvación. El Señor levantó salvación para el pueblo de Israel. Dios les mostró a Israel la salida. Él les mandó salvación. Hermano, amigo que nos acompaña, si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador y aún tienes la duda si eres salvo, hermanos, el día de hoy, el 1 de enero, que sea el día de tu cambio, el día cuando tú te entiendas por primera vez que necesitas a un Salvador. Pero cristiano, si eres ya salvo, necesitas cambiar tus prácticas. Hoy, el día de hoy, inicia algo nuevo. Inicia algo nuevo. Por favor, te lo suplico. Haz algo diferente para la gloria de Dios. Cambia aquello que te ha mantenido con temor por ver los carros cerrados y confía en el Señor. Muévete hacia el frente, hacia el futuro que Dios tiene para ti. La victoria que quiere darte para este 2023 está delante de ti, hermano. Solo tienes que hacerlo, pero confiando en el Señor. El pueblo de Israel en ocasiones optaba por escoger hacer la voluntad de Dios y en otras optaba por no hacerlo. Dios desea, hermanos, perdonar en lugar de condenar. El mensaje para este año, hermanos, Dios desea que perdonarnos, y nosotros estuvimos en esas prácticas, salir de ahí, sal de ahí, pueblo mío. Él desea perdonar en lugar de condenar. Dios, hermanos, he aquí el mensaje, Dios aún le ama. Amén. Dios aún le ama. Debemos entender, hermanos, que en este año que inicia hay esperanza. ¿Por qué habríamos entonces de seguir a otros dioses, hermanos, en este 2023? A otros dioses que no sean nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha dado la libertad. Él es el que nos ha dado la esperanza. Él es el que nos ha dado una familia. Esto viene de Jesús y nada más. En este año, hermano, estoy listo para seguir a Cristo como nunca antes. Espero que esto también sea igual. Usted medite en esto. En este año estoy dispuesto a servir a Cristo como nunca antes. Pastor, es el primero de enero, es domingo, estamos en la casa del Señor. Hagamos pacto con nuestro Señor el día de hoy y digámosle: Señor, estoy dispuesto a vivir una vida completamente diferente para Cristo en este año. Ya quedó atrás, 2023 quedó atrás. El Señor ya nos perdonó. Salgamos adelante, hermanos, en este 2023 con una nueva vista, con una nueva visión, con los ojos puestos en Cristo completamente. Y en este año, hermanos, digamos todos juntos: estoy listo, hermanos, para servir a Cristo como nunca antes lo había hecho. La primera generación genera. ¿Es usted la primera generación? Genere para la obra de Dios, hermanos. La segunda generación contempla. ¿O se quiere quedar sentado contemplando? Y por último, y lo más devastador, la tercera generación dispersa. ¿Pertenece a esa generación? El día de hoy, hermanos, haga pacto con su Señor y diga como lo dijo Josué. Antes precisamente de lo que acabamos de leer, Josué les recordó estas palabras: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice el Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová en este 2023. ¿Está conmigo, hermano? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios eterno, por el día de hoy, Señor. Soy el primero, mi Dios, que me voy a inclinar en tu altar, Señor, y el altar está abierto para que aquellos hermanos que quieren hacer pacto contigo en este 1 de enero del 2023, Señor, vengan delante de ti, oh Padre eterno, en este altar que está abierto, para que ellos también, de igual manera que tu siervo, Señor, doble rodilla y reconozca que no hay otro medio para poder cambiar las cosas. Todo lo que hemos vivido el 2022, Señor, todo aquello de lo cual no estuvimos de acuerdo, Padre eterno, únicamente lo podremos cambiar si nos sometemos completamente y realmente a ti. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde.
También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga.